iniciaba ese periodo electoral. Luego de este discurso que abre también el presidente de la República en su informe a la nación, da paso a esto y a muchos análisis de los temas que él allí mencionó. Claro, ayer ocurrieron eventos importantes que marcan, digamos, como si se hubiera arrancado el disparo. Arranca el proceso electoral. Arrancó ayer, 2 de enero. ¿Y por qué digo esto? Mire los eventos y preste la atención y haga sus propios análisis con la información y le daremos nosotros algunos análisis para que le ayuden a elaborar el suyo, que es lo importante. En primer lugar, la sesión que era y debió comenzar a una determinada hora comenzó tarde. Pero al inicio de la sesión, la bancada bajo el liderazgo de Yanivel Ábrego, Cambio Democrático, y un representante de RM que estaba ahí, se levantaron y se fueron de la reunión. O sea, no escucharon el discurso ni del presidente Adames ni del presidente Cortizo. Levantaron de la reunión y fueron a una reunión de la bancada con el expresidente Ricardo Martinelli, en donde conversaron sobre temas políticos y establecieron una serie de acuerdos que presumen una alianza política electoral con miras a las elecciones de 2024. Hicieron intervenciones, tanto Ricardo Martinelli como Yanivel Ábrego, con respecto a los temas centrales que ellos consideran que rigen en este momento y que serían la base de declararse oposición todo esto que está aquí. ¿Qué significa la salida de estos diputados del recinto? ¿Qué efecto político tiene esto? En la asamblea actual, bajo la presidencia de Cristiano Adames, Cambio Democrático ha jugado un papel de ser garante de las mayorías, tanto en las comisiones como en el pleno de la asamblea. No hay dudas de que entre la diputada Yanivel Ábrego y el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Vinicio Robinson, existe una gran amistad y una relación política. Fíjese la palabra que uso. Hay una gran confianza entre ambos dirigentes, manteniendo ambos dirigentes su independencia política. Y esto ha hecho funcionar la asamblea. La no presencia de Cambio Democrático allí y, digamos, la no presencia visible de Vinicio Robinson indican que, a pesar del discurso que ahora le hablo de Cristiano Adames, la mayoría en la asamblea para cualquier cosa estará determinada por la gran influencia que Vinicio Robinson tiene en la bancada PRD y la que, sin duda alguna, su liderazgo máximo de la bancada Cambio Democrático en Cambio Democrático. Ahí va a pasar lo que estas fuerzas decidan, conjunto con otras fuerzas en el manejo que viene. O sea, la primera cosa que debemos tener presente todos con respecto a esto. Y le hemos pasado en la mañana de hoy la intervención de Ricardo Martinelli y de la diputada Yanivel Ábrego para que ustedes vieran de boca de ellos lo que ellos dijeron, a los acuerdos que llegaron. Y en el caso de Cambio Democrático, ellos van a participar en los procesos internos del partido con miras a ganar la mayoría de los representantes y la postulación presidencial a la que aspira Yanivel Ábrego. Porque el que no es candidato presidencial no está en la mesa de la discusión. Las alianzas vienen después. Entonces, esta es la primera cosa que usted tiene que destacar de lo que pasó ayer. Y que se retiraron, fueron a reunirse con Ricardo Martinelli, hacen una conferencia de prensa en paralelo a lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, entonces, ¿qué ocurre? El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames, del circuito 87 ahora. Sí, creo que ahora es 87. Sigue siendo eso. Sí, no, ese no cambió. Creo que sigue siendo 87. Sí, 87. Se lanza un discurso en la que esencialmente
está planteando en todo su discurso su derecho a postularse como candidato a presidente del PRD. No lo dijo con estas palabras, pero el discurso de enfrentamiento con el presidente y con el órgano ejecutivo, bajo la presidencia de él, o sea, el presidente de la Asamblea y el poder que él represente, enfrentado al poder que representa el presidente de la República, el Ejecutivo, él plantea y abre el camino a su postulación como candidato presidencial del PRD. Es más, todo su discurso está posesionado para decir que no será ni la soberbia, ni el control del gobierno, ni los recursos, sino que controla las bases. Entonces, para mí, fue el lanzamiento del presidente de la Asamblea, que es PRD, de su intención, por lo menos, o su decisión, por lo más, de correr para ser candidato por el PRD, Sí. por quien quiera que sea. Fue duro con el presidente Pérez Valladares, definió algunos parámetros sobre el problema minero. Sin embargo, debo recordarle al presidente de la Asamblea, y todos ustedes deben recordar, que cuando se trata de un proyecto de ley de esta naturaleza, claro que los diputados deben conocerlo, claro. Es más, este es un proyecto de ley que una vez se firme, va a entrar a una discusión, a una consulta pública, y tiene que ser explicado y comprendido. La Asamblea solo tiene la facultad de votar sí o no. Punto. Cristiano Adames llamó a un código, al diseño de un código minero. Esa es una cosa que los panameños tenemos que pensar en base a la experiencia que hemos tenido. Recuerde que nosotros no somos un país minero. Esta es la primera mina y esta es una de las minas más grandes del mundo. Claro que tenemos reservas mineras y requeremos una legislación minera, sí. Pero una legislación minera que sea lo que es, debe ser amigable con el ambiente. Hay ambientalistas que dicen que no hay mina que sea amigable con el ambiente, pero nada que haga el hombre, ni para producir alimentos, ni riego, ni agua, es amigable con el ambiente, siempre crea problemas. Toda intervención del hombre en la naturaleza genera la necesidad de medidas de mitigación. Pero la tecnología moderna ha hecho, por ejemplo, de ese proyecto minero, uno de los proyectos de mayor nivel tecnológico del mundo y de mayor inversión de capital, que genera cerca de 7.000 empleos directos y unos 25.000 indirectos. O sea, el peso importante de ese proyecto. Él habló sobre eso. También el presidente criticó la conducción política del país, hablando incluso de la necesidad de alianza para ganar las elecciones. Habló el presidente. Mencionó algunas leyes rápidamente de las que habían realizado Aprobados. y habló de la independencia del órgano legislativo, del Ejecutivo, porque dice él que bajo su presidencia la Asamblea ha tenido la facultad de legislar independientemente del Ejecutivo. Lo que la Constitución plantea es la armónica colaboración. Y también expresa en su discurso, sin duda alguna, una especie de rompimiento con la estructura de su propio partido. ¿Qué significa esto? Significa que en el PRD habrá más de un candidato, sin duda alguna. Entre ellos, una de las posibilidades que la dejó el derecho a ser candidato, la planteó ayer Cristiano Adames. Eso no significa el control de él, de la Asamblea, ni de los miembros de la Asamblea. Las fuerzas que controlan la Asamblea son diversas y son mayoritarias con respecto al poder persuasivo del actual presidente. De manera que el cambio fundamental está en el prelanzamiento de su candidatura presidencial. Y la manera también que se refirió al proyecto de ley de extinción de dominio. Una parte importante de esto fue su discrepancia sustancial con el ministro de Gobierno, de Seguridad, el ministro Pino, en donde él habla de que la extinción de dominio debe ser objeto de un debate
cosa que yo también comparto. Yo creo que esto debe ser debatido intensamente, porque tiene que haber garantías, ¿no?, de que no se va a utilizar como elemento de persecución. Yo coincido con esto. Tiene que ser panameñizado y tienen que quedarse las condiciones de garantías que el proyecto de extinción de dominio no sea utilizado en forma política para la persecución de los enemigos, porque la política de verdad también pidió un elevamiento del debate. Quiero decir entonces que el discurso del presidente de la Asamblea fue un discurso de carácter político electoral y de política. Entonces él lanza y abre el camino de que él tiene ese derecho de participar. Y yo no tengo la menor duda de que cualquier miembro del PRD puede hacerlo. El partido tiene el derecho que reclama Yanivel Abreu en Cambio Democrático. Ahora, no se confunde una cosa con la otra. El presidente de la Asamblea per se no controla la mayoría parlamentaria. Hay otras fuerzas en la Asamblea que sí controlan la mayoría parlamentaria. Son dos cosas diferentes. Bien. El presidente de la República arrancó un discurso enmarcado en la tradicional forma de dar una rendición de cuentas. Si usted observa, el presidente Cortizo tenía una muy buena historia que contar. Pero en comunicación política, señor presidente, no solamente es necesario tener una buena historia que contar, hay que contarla bien. Es tan importante la buena historia como yo la cuento. Es tan importante, porque de lo que se trata al final del día es de la comunicación entre el gobernante y el gobernado. Entonces, el discurso fue excesivamente largo desde el punto de vista de comunicación, con todas las cifras que se dieron, y entiendo la razón política de darlas. El presidente quería demostrarle al país y a todo el mundo que la estructura del gobierno había sido distribuida a lo largo del territorio nacional y que en ese territorio nacional las bases políticas de su gobierno van a ser beneficiadas por las obras que el gobierno ha hecho. Sin duda, ese fue el mensaje de ese largo conteo de obras. Pero desde el punto de vista comunicacional, no logró el objetivo de hablarle al país en un momento de alto nivel de incertidumbre. Creo que el filete del discurso llegó al final. Pero cuando usted come mucho tortilla, plátano, vegetales, y después se llena de arroz, la carne llega a usted que no se la puede comer porque está lleno. El discurso tenía que comenzar por donde terminó. La República de Panamá termina el año 22, estimados televidentes y radioescuchas, con excelentes indicadores macroeconómicos. Lo que dijo el presidente es exactamente así. El crecimiento del Producto Interno Bruto del país va a ser superior al 9% este año que acaba de terminar. Y la inflación de la República de Panamá es la más baja del continente. Esta es una función que se ha dado en una parte por las inversiones del Estado, en una parte importante por el papel de las inversiones privadas. Minera es responsable del 3,54% del PIB. Por eso cuando Martinelli habla de la necesidad de acuerdo, él está hablando de sintonía con lo que la mayoría de la gente, no, la incertidumbre que hay, hay que eliminarla. Pero cuando el presidente dio estas cifras, citando el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nosotros que tenemos aquí las cifras del país, en los primeros 9 meses del año, en los 3 trimestres, entre enero y septiembre, el último trimestre es octubre, noviembre y diciembre, la economía creció al 11%. Es decir, en el último trimestre, donde hubo mayor actividad económica, uno puede presumir que por lo menos fue 9%. Al tú hacer el agregado del año, tú puedes asumir con certeza de que el crecimiento económico estuvo por 9% y una inflación baja, sin duda alguna.
Pero también tú tienes que incluir, hubo una mayor generación de empleo, sí, pero no lo suficiente para resolver el grave problema del desempleo. Quizás lo más importante que faltó en el discurso del presidente fue el análisis político de la perspectiva. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos del proceso electoral? El compromiso de elecciones abiertas, el compromiso del debate de problemas centrales. Habló de la mina y dijo que había un acuerdo. Yo espero que el acuerdo se llegue, de verdad. Aspiro a que se llegue al acuerdo. Por el bien de los trabajadores, por el bien por la salud económica del país, por la estabilidad del próximo gobierno del 24. Porque ese es un elemento tan importante y de tanto peso que requiere una solución. El presidente se refirió a eso diciendo que ya había enviado el proyecto que él considera final y que probablemente requiere alguno que otro ajuste. Pero estamos en la fase final de ese proceso. Lo que tenemos que eliminar es la incertidumbre. Y esa incertidumbre o esa falta de comprensión del panameño no fue abordada por los voceros de gobierno. Porque cuando uno expresa, fíjese lo que le voy a decir, en la campaña moderna de comunicación, en el estado actual del mundo, los hechos son importantes, pero no son fundamentales para ponerme en contacto con la audiencia. Yo puedo tener la razón fáctica, es decir, la razón por hecho, pero mi comunicación, si no es correcta, no tengo. Cada cual en su mente tiene una opinión. Y cada vez que yo doy un número que contradice la opinión, el cerebro se cierra eso. La comunicación política tiene un sentido muy emotivo, a la cual apeló el presidente de la Asamblea, pero que el presidente la utilizó para dar un informe como lo da un ejecutivo a una junta directiva. Este es el mensaje de un presidente a una nación ansiosa de saber el rumbo. Y las cifras más importantes, la guardó de último el presidente, porque definitivamente la nación panameña se encuentra en la mejor posición de la región y del mundo para captar las inversiones siempre que nuestra política con respecto a ese problema de inversiones sea clara y diáfana. Y siempre que nuestra política exterior sea con el claro reflejo de las necesidades del país. Nosotros necesitamos inversión. Nosotros necesitamos montar a nuestros muchachos jóvenes en el camino, en el tren del desarrollo. Nosotros necesitamos mejorar no solamente el empleo, sino el salario. Nosotros debemos abordar cosas como el IBM. Pero para abordarlo necesitamos un determinado nivel de consenso. Y creo que las propuestas del presidente con respecto a los fondos de minera, de utilizar una parte importante para aportarlo al IBM, nos da el tiempo para que en este proceso y en el próximo gobierno se hagan los ajustes al IBM que tienen que ser consensuados ¿con quién? Con los trabajadores. Pero para eso, creo que una de las cosas importantes que el 23 debe traerle de elección a todos los partidos políticos, por eso es importante que usted tenga todo esto de lo que pasó ayer, es que ya arrancamos el proceso electoral. ¿Y qué necesitamos de este proceso electoral? Diálogo, discusión. Que un presidente de un partido hable con otro presidente de otro partido, eso es lo que pasa en la democracia, eso no tiene nada de malo. Absolutamente nada de malo. Ni de conspiración. Eso es política. ¿No? Esa es la política. Sí. En Europa, en todos lados del mundo, pasa eso. ¿Y con quién te debe hablar más? Con los que se oponen a su política. Entonces no debe hablar, uno no le habla a los conversos, uno le habla a los que quiere convencer. Pero yo no convenzo a nadie hablando de mí. Yo hablo de las necesidades de la gente. Entonces yo creo que el discurso del presidente, que no indica, porque los números están ahí, esos son los números que hay. Esas son las inversiones que se están haciendo. Ahora, que no se conozcan es porque el sistema de comunicación del Ejecutivo no tiene la capacidad de darse cuenta que los hechos por sí solos no constituyen elemento fundamental de la comunicación política. Es un elemento,
pero también falta la narrativa de ese elemento. Falta lo que se conoce en política, el alma de lo que yo quiero convencerlo. Yo le quiero convencer a usted de que el país está en el rumbo de poder utilizar su máximo potencial. Pero yo tengo que apelar a sus sentimientos, tengo que entender su problema y tengo, entre otras cosas, que levantar el nivel de optimismo que hoy, con las redes sociales, hemos creado un país lleno, plagado de incertidumbre, de odios, de mentiras, y con un sistema de justicia que no nos permite a nosotros la convivencia. Entonces yo creo que ayer se dio el disparo inicial del proceso, pero arrancó a una gran velocidad, como es lo normal en el mundo. En el mundo nosotros le narramos todos los días la velocidad con que ocurren los acontecimientos. Y esta campaña del 2024 no está definida. Esto es una campaña en proceso de desarrollo. Y los acontecimientos de aquí al proceso electoral, que son de 18 meses, pueden variar enormemente. Entonces no nos autoproclamemos de nada. Sí sepamos entender lo que está ocurriendo para que nosotros logremos crear las condiciones necesarias, que son el mayor nivel de consenso, para poder empujar el país y a los panameños y panameñas y nuestra juventud por el camino correcto. Este es el 23, estos son los retos, esta es la importancia. Sí estamos en mejor condiciones que América Latina, sí. Y tenemos que recuperar el centro político, tenemos que recuperar el debate, tenemos que recuperar la justicia, pero sobre todo la participación en la generación de la riqueza y en la definición, como dijo la diputada Ábrego, la participación en el diseño de las políticas públicas.